¿Sabes, amigo? Sabio no se es de una vez para siempre. Sabio es el sostenimiento de una relación con la vida, es una escucha a la vida, a su decirse, su revelarse, su contarnos en lo que nosotros vive y vivió. Ser grande es fácil, solo extiende tu mano a quien la necesita, cierra tu boca y abre tu corazón. A veces los milagros son solo personas como tú y yo, con el corazón amable. Si te duele el dolor de otro, si te alegra la alegría de otro, eres más humano de lo que piensas. Integridad es hacer aquello que consideras correcto, sin necesidad de tener espectadores. Existen personas que nos inspiran, otras que nos enseñan algo nuevo y existen aquellas personas que simplemente, sin pedir permiso, tocan nuestra alma. El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Si la única oración que has dicho en toda tu vida es gracias, es suficiente. La vida nos da a todos la posibilidad de experimentar un nacimiento y una muerte, un tiempo de desamparo y un tiempo de cobijo, el peso de un error y la libertad de un perdón, nos da la soledad y el amor. La vida da a todos y siempre, su experiencia. El sabio sabe, va sabiendo y respondiendo, a eso que da la vida, la propia vida de quien la vive. Su unicidad, su singularidad, no es cuantitativa, no es singular por ser una, sino por ser irrepetible, por ser original. Por ser ese don de ella que somos cada uno de nosotros, eso que respondiendo vamos siendo, vamos viviendo. Recuerda. Eso que entregas a los demás, te lo entregas a ti mismo. La generosidad es un reflejo de la grandeza de tu corazón y de la riqueza de tus sentimientos. Por gusto no tenemos dos manos, una para ayudarnos a nosotros mismos, la otra para ayudar a los otros. Usa ambas. Ayudando a otro, te ayudas tú. Haciendo sonreír a otro, sonríes tú. Ocupándote de otro, tus problemas pierden importancia. Cuando das no restas, sumas y multiplicas. La verdadera generosidad es dar algo cuando no nos sobra, ayudar cuando más cansados estamos. La generosidad no consiste en dar algo valioso, sino en sentir algo valioso cuando das. Por eso, vive de tal forma que cuando tus hijos piensen en cariño, justicia, generosidad e integridad, te recuerden a ti. La humildad es la grandeza de la riqueza de tus sentimientos. Comparte y deja huellas con tus acciones en el corazón de los demás, porque todas tus acciones son semillas, todas darán frutos más tarde o más temprano. Ayuda a otros a levantarse, es el mejor ejercicio para el corazón. Que nunca el dolor de los demás te deje indiferente, porque tal vez mañana, las lágrimas y las súplicas sean las tuyas. Querido amigo, en la vida recoges de acuerdo a lo que entregas. No te prives nunca de dar, poder hacerlo es todo un privilegio que no todos tenemos. ¿Y sabes qué? Mejor ser humildes que creer que somos importantes. Que te distingas ante los demás por tu humildad, con la certeza de que eres solo un punto en el universo. No es lo que llevas en los bolsillos lo que te hace valioso, sino lo que dejas en el corazón de otros con tu bondad y entrega. Y no es cuánto das, sino que cuánto amor pones en aquello que entregas. Lo más grande que puedes hacer por otra persona, es abrirle tus dos brazos y estar dispuesto a soportar la guerra que sea.
Da todo lo que puedas, porque todo lo que das, te lo das a ti. Siempre ten en cuenta que mereces lo mismo que entregas. No lo olvides, por favor. La gratitud es un regalo que te haces a ti mismo. Te beneficias cuando te das cuenta que una experiencia o una posesión te trae alegría o más amor a tu vida. Y si haces un favor, nunca lo recuerdes, si lo recibes, nunca lo olvides. Perdona, porque cuando perdonas, sacas toda la basura que alguien dejó en ti. Da siempre lo que puedas y no cuentes cuánto das, el universo hará las cuentas por ti. Lo que entregues de corazón con una mano, lo recogerás en bendición con las dos. Agradece el favor que te hicieron, olvida el favor que hiciste, remedia el mal con que heriste y perdona el mal que te hirió. Con eso pondrás paz en tu vida. Vive para que mueras con recuerdos, no con sueños. Tener la posibilidad de herir a alguien que nos hirió y no hacerlo, es lo que nos distingue de la gente baja. Los que tienen valores, no tienen precio. Al que te desee el mal, solo deséele el bien, porque cada cual ofrece lo que lleva en su corazón. Trata de ayudar, trata de ser buena persona, pero no pierdas tu tiempo tratando de demostrárselo a los demás. No importa la marca ni el color, si te vistes de bondad ese es el mejor vestido del mundo. La gente casi siempre olvidará lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Recuerda. Ser humilde no se trata de ser sumiso, callar y obedecer, se trata de saber escuchar, aprender, respetar y sobre todo ayudar en lo que sea posible. Y sobre todo, valora a esas personas de noble corazón que se alegran de hacer el bien, son difíciles de encontrar. Las manos que dan nunca estarán vacías. La vida lo garantiza. Siempre que puedas haz el bien y la medalla, cuélgatela en el alma, no en el cuello. Ser inteligente es un don. Ser amable es una elección solo tuya. La amabilidad es una tarea para todos los días, se trata de alegrarles el día a los demás. Ser amable es amar un poquito a los otros, si no somos correspondidos no importa. La amabilidad en palabras crea confianza, en pensamientos crea bondad y en actos crea amor. Esos que llevan por dentro un jardín, siempre tendrán flores para oler y para regalar a los que solo cargan con un desierto. Trabajar en ti mismo puede ser la profesión más apasionante de tu vida, ser mejor ser humano cada día. Y nunca te arrepientas de tener un buen corazón, todo lo bueno que entregas, vuelve y se multiplica. Una persona es grande cuando extiende su mano, cierra su boca y abre su corazón. Todo lo que has hecho con amor, desinterés y sinceridad, regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo te pagan los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego, sino tu corazón. Apoyo no es únicamente dinero, también es una palabra de aliento, un hombro donde llorar, un consejo, un abrazo y amor incondicional. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. El agradecimiento es la memoria del corazón. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. A un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Recuerda esto, por favor. Cariño es tocar con respeto el alma de otra persona. La fragancia siempre se queda en la mano del que entrega la flor.
Entregar siempre nos proporciona felicidad. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y dejar que los demás las descubran. En lugar de pensar en lo que te hace falta, piensa en qué tienes que le hace falta a los demás. ¿Sabes, amigo? El miedo no detiene la muerte, detiene la vida. Cuando te ríes de alguien, asegúrate de que te ríes de lo que la gente hace y no de lo que la gente es. Cuando ayudes a alguien, alégrate y disfrútalo, porque que Dios te ha puesto en el lugar de poder dar y no en el de tener que necesitar ayuda. Todas las personas tienen problemas, solo que algunas son mejores para esconderlos. Actúa siempre con la nobleza de un rey, como si estuvieras usando una corona invisible. Comparte lo que más puedas en la vida, porque lo que compartas es lo único que te va a quedar. Trabaja por una causa, no por el aplauso. Vive la vida para expresar, no para impresionar. Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo es iluminación. Dominar a los demás requiere fuerza, dominarse a sí mismo requiere fortaleza. La verdadera felicidad llega cuando dejas de quejarte de tus problemas y empiezas a ser agradecido por todos los problemas que no tienes. Una mano que te ayuda y te impide caer es más importante que 1000 brazos que te abrazan cuando estás de pie. La vida te saluda cuando haces feliz a otros. A la buena gente se la conoce, en que resulta mejor cuando se la conoce. El lujo es un artificio de la vanidad para ocultar la miseria del alma. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo. La generosidad disfruta de las felicidades ajenas, como si fuera responsable de ellas. Confórmate con tu suerte, es el secreto de la felicidad. Y recuerda, nadie se ha hecho pobre por dar. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Escucha esto, amigo. Una vez, un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. En su camino encontró un cactus y una oruga. No los perdió de vista, y al otro día comprobó que del cactus brotó la flor más hermosa, y que el feo gusano se volvió una mariposa. Así que, aprecia y valora lo que te da la vida, porque quizás tienes un tesoro y no lo sabes todavía. Cuando te des cuenta de que lo que le haces a otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido la gran verdad. Y cuando enciendes una luz para alguien, también alumbrarás tu propio camino. Nadie ha cometido un error mayor que el que no hizo nada porque solo podía hacer un poco. Debemos aceptar una desilusión finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Siempre haz lo correcto. Esto agradará a algunas personas y sorprenderá al resto. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. No hay en el mundo exceso más bello que el de la gratitud. La felicidad es gratitud por el presente, gozo del pasado y fe en el futuro. Si supierais el gran poder que hay en dar, no dejaríais de hacerlo nunca. Lo que embellece al desierto, es que en alguna parte esconde un pozo de agua. La verdadera sabiduría no la otorga un título, sino lo que haces con lo que has aprendido a lo largo de tu vida y la manera en cómo tratas a los demás. La elegancia no es una forma de vida, es un estilo. Elegancia es educación, es saber decir, con permiso,
por favor y perdón. Porque podrás vestir bien, pero si no tienes educación, tu ropa solo será un disfraz de la vida. Tratar a los demás con educación es cuestión de clase y no de dinero. Siempre hubo gente con clase y clases de gente. Recuerda esto. Si te respetan, respeta. Si te faltan el respeto, respeta. No bajes tu nivel por nadie. Tener un título no significa tener educación. El título es solo un papel y la educación es un estilo de vida. Educación es saber decir por favor, dar los buenos días y buenas tardes, dar gracias y ofrecer disculpas si es necesario, pedir permiso al pasar entre dos, respetar a las personas mayores, saludar con una sonrisa y amar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Esa es la mejor de las enseñanzas que podemos transmitirles a nuestros hijos, siempre predicando con el ejemplo. El respeto y la educación abren más puertas que el dinero y una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de ropa. La belleza física se admira, la espiritual se ama. Recuerda, se aprende más escuchando que hablando. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás, lo que nos define. Equivocarse es un defecto de todos. Pedir perdón o disculpas es una virtud de pocos. No eduques a tu hijo para que sea rico, hazlo para que sea feliz. Cuando crezca sabrá apreciar el valor de las cosas y no su precio. Corrige en privado a los demás y felicítalos en público, eso es delicadeza. Antes de decirle a una persona que está gorda, flaca, calva o más vieja, recuerda que esa persona tiene un espejo en su casa y que no te está preguntando cómo se ve. La puntualidad es el alma de la cortesía. Si llegas 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, llegas tarde. Si llegas tarde ya no estás. Las palabras no se las lleva el tiempo. Las palabras pueden curar o herir a otra persona. A veces quedarse callado es la mejor opción. Hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Ser talentoso te abre muchas puertas. Ser agradecido las mantiene abiertas. No te comportes como un maestro ante los demás. No trates de enseñar, solo muestra lo que has logrado hacer contigo mismo. No grites, no ofendas, no juzgues, ni humilles a nadie. Los gritos son señal de debilidad, la humillación indica pobreza interior, la calumnia es señal de envidia y la agresividad demuestra de inseguridad. Recuerda, amigo, lo más importante es la persona que eres, sin importar la profesión que tengas, lo que estudiaste o el cargo que has obtenido. Lo importante es lo que hay en tu corazón. No descalifiques a ningún ser, todos tienen algo que enseñarte y tú algo que aprender. No hay mejor medicina para el alma que la dulzura de otro ser humano. La vida nos enseña que las apariencias engañan y las palabras también. Que todo lo que brilla no es oro, que las cosas buenas salen del corazón y que la esencia de una persona se percibe en sus acciones y se siente con el alma. Las ideas se pueden robar, el talento jamás. Los bienes materiales se pueden perder, la educación, la clase y el buen gusto, nunca. Una sonrisa abre muchas puertas, expresarse correctamente, abre caminos, la amabilidad abre corazones.
Sé selectivo en tus batallas con los demás, a veces es mejor tener paz que tener la razón. La puntualidad o virtud de llegar a tiempo a las citas es deber de caballeros, cortesía de reyes, obligación de cortesanos, hábito de gente de valer y costumbre de personas bien educadas. Las personas aprecian la delicadeza porque tiene el poder de penetrar en la gente como el aroma de un perfume, que embriaga y embeleza. Tratar con cortesía a alguien es sugerirle como tú deseas que te trate a ti. Respetarle es obligarte a que te respete. Cuando alguien te critique es mejor sonreír, decir gracias y continuar, antes de caer en el mismo acto de mediocridad. Quien se burla del dolor ajeno, solo demuestra la pobreza de su alma y exalta la miseria humana. Permitir que la otra persona sea como es una de las claves de la felicidad. Educación es eso que queda, después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. La mejor venganza es sonreírle al odio, y eso no es hipocresía, es elegancia. Educar es más difícil que enseñar. Para enseñar solo se precisa saber, pero para educar, se precisa ser. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Educar la mente sin educar el corazón, no es educación. Por más diplomas, cargos o dinero que tengas, como tratas a las personas, es lo que define tu educación. La discreción es parte de la educación, es no decir más de lo que haga falta, a quien haga falta y cuando haga falta. Quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo de criticar a los demás. La amabilidad es un idioma que los sordos escuchan y los ciegos ven. Vístete siempre como si fueras a ver al amor de tu vida, a tu ex o a tu peor enemiga. El hombre que no sabe callar cuando debe, tampoco sabe hablar. La amabilidad en palabras, crea confianza. La amabilidad en pensamientos, crea bondad y la amabilidad en actos, crea amor. Un buen maestro enseña, educa, transmite valores y prepara para la vida, a veces más que los propios padres. El verdadero maestro siembra semillas, cuyos frutos recogemos nosotros mismos, muchos años después. El mejor maestro no es aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda más. Un verdadero maestro es un escultor de mentes y un artista del conocimiento. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz también pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución para salir adelante. Ser grande es fácil, solo extiende tu mano a quien la necesita, cierra tu boca y abre tu corazón.